posible que ese puñado de músculo, que no pesa más de 300 gramos, pueda causar tanto alboroto en un ser humano y en la sociedad? En Venezuela, las enfermedades cardíacas constituyen la primera causa de muerte. Muerte por enfermedad, porque en primer lugar están los accidentes y estos no se consideran enfermedad. Ahora, si en este programa tratamos nuevamente el tema del corazón, no es para hacer espectáculo ni para darnos bomba. El corazón es un espectáculo y es una bomba que los pioneros de la rehabilitación cardíaca en Venezuela se empeñan en poner a funcionar a toda máquina. Esos pioneros que comenzamos a ver en el programa pasado y que no son ninguno vejestorio. La cuestión de la rehabilitación cardíaca apenas tiene 10 años. Fue en la década del 70 y en esos años ocurrieron muchas cosas en el campo de la cardiología. Por ejemplo, en los diagnósticos. La ecocardiografía, que permite identificar la anatomía de las funciones cardíacas. Electrofisiología de las arritmias, lo que los médicos llaman electrograma del haz de His. Es un electrocardiograma intracardíaco que permite un diagnóstico más preciso de las arritmias. Electrocardiografía dinámica. Es el electrocardiograma ambulatorio tipo Holter que permite un registro continuo durante 24 horas. Cardiología nuclear. Una técnica también pionera que utiliza isótopos radioactivos como el talio y el tecnecio y permite identificar trastornos del corazón. La cardiología nuclear es particularmente útil incorporada a las pruebas de esfuerzo. En Venezuela, el doctor Adalberto Urbina es pionero de la cardiología nuclear. Biopsia miocárdica, un procedimiento que se realiza durante el cateterismo cardíaco y permite el diagnóstico de las enfermedades del músculo cardíaco, las miocardiopatías. Y en cuanto a tratamiento, también hubo grandes avances en los años 70. Manejo del infarto del miocardio. Con un catéter balón flotando en la arteria pulmonar, el llamado catéter de Swan, se determinan las presiones pulmonares y cardíacas, el número de veces que sea necesario. El procedimiento ha contribuido a disminuir la mortalidad de esta enfermedad, el infarto del miocardio. Desarrollo de nuevas drogas. Al parecer, es espectacular la efectividad de los medicamentos beta bloqueantes en el alivio del síntoma y disminución de la mortalidad después del infarto. Cirugía de puentes aortocoronarios, que se inició en 1967-68 y alcanzó su máximo desarrollo en los años 70. La angioplastia coronaria comenzó en los años 70 en Suiza. El pionero Grunzig desarrolló el procedimiento en la Universidad Norteamericana de Emory, Atlanta. Nuevas válvulas. Existe toda una generación. Y marcapasos de gran variedad y programables. Trasplantes cardíacos. El primero lo realizó Christian Barnard, otro pionero. Dentro de este panorama de la cardiología surgió la rehabilitación cardíaca. Los programas comenzaron en Suecia, con el doctor Astrand. En Estados Unidos, la doctora Wenger, de Atlanta. Y en Venezuela, la doctora Deyanira Almeida, año 1976. Con ella, otra pionera, la fisioterapeuta Petty Colmenares. Hicieron cursos, sacaron el programa adelante casi de la nada, porque ¿qué recursos tenían ellas? Como primer recurso, teníamos pues unas ganas, un entusiasmo muy grande por iniciar el programa y solamente un tensiómetro y los conocimientos que adquirimos en ese primer curso y los que nosotros pues podíamos adquirir a medida que íbamos documentándonos con literaturas del exterior. Pero realmente pues no teníamos, y la unidad de cuidados coronarios que está muy bien equipada y que nos ayudaba mucho con el monitoreo del paciente. ¿Y dónde hacían ejercicio las personas? La estuvimos haciendo en los primeros tiempos, además de la sala general, en las terrazas. En terrazas, en colchonetas y en cualquier parte, Petty Peraza de Colmenares hizo su aprendizaje de fisioterapeuta. Se graduó en 1962.
Hizo posgrados en Alemania y Estados Unidos. Se convirtió en una gran profesional, generosa, exigente, sobre todo cuando se trata de ejercicios contraindicados, los llamados ejercicios isométricos. El ejercicio isométrico sostenido es, por ejemplo, el hecho de empujar un carro que se accidentó, ponerse a empujarlos. Ese ejercicio de empujar el carro es un ejercicio isométrico. Cargar una maleta de 20 kilos y llevarla por mucho rato, ese es otro ejercicio isométrico. Levantar un peso y llevarlo pues por encima de la cintura, eso está. Una persona que se desmaye y que trate, porque eso lo hace uno por reflejo, realmente de levantarla del suelo, eso es un ejercicio isométrico que está contraindicado. Eso no se debe hacer. No se debe hacer. Y se va programando el paciente aquí, se le va dando educación al paciente, que no le hemos mencionado, que son charlas periódicas que se dan. Bueno, cada día estamos dando como una educación, enseñando al paciente a tomar el pulso, a que tomen su tensión, a que vean cuál es su pulso límite, hasta dónde puede llegar sin ningún esfuerzo. Pero también se les realizan charlas periódicas sobre educación en todos los aspectos, en el aspecto de los MET que requiere cada actividad. Para que sepan, por ejemplo, un paciente que le gusta mucho jugar tenis, y el tenis equivale a 10.2 metros. Es uno de los deportes más fuertes que hay. Puede comenzar en el frontón o puede hacer un partido de tenis muy corto, vamos a decir unos 5 o 10 minutos, y luego oyendo su tolerancia. Eso sí, su capacidad funcional en la prueba de esfuerzo ha estado por encima de los 8 metros. Entonces el paciente se va dando cuenta cuál es su capacidad y ya luego, bueno, va haciendo una vida más o menos normal. Porque si no puede realizar tenis, a lo mejor puede nadar, puede montar en bicicleta, puede trotar un poquito, en fin, hacer una actividad recreativa que para todos sabemos es muy interesante y nos hace muchísimo bien. Y otra parte es la relajación. Las técnicas de relajación que la empleamos después de cada sesión de tratamiento, enseñamos al paciente cómo relajarse. Bueno, vamos a comenzar el ejercicio de relajación. Y mientras ellos se relajan, prepárense para conocer a otro pionero, el consentido de las mujeres de la URC. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor. Hola, doctor Rosenthal, ¿cómo está? ¿Cómo está, Margarita? Bien. Siéntate. Gracias. Mire, doctor, usted es otro de los pioneros de la rehabilitación cardíaca en Venezuela. ¿Usted me puede decir qué tipo de asistencia recibe un paciente de rehabilitación cardíaca aquí en el hospital? La asistencia es multidisciplinaria. Nosotros tenemos pacientes que forman prácticamente el núcleo rodeado por todo el personal médico y paramédico. Está el psiquiatra, está el nutricionista, está el cardiólogo que forma la parte de la base de la pirámide de todo este conjunto. Está el cirujano cardiovascular, está la trabajadora social, están las fisioterapeutas, las terapeutas ocupacionales que se llaman, sociólogos, los técnicos y el personal de enfermería, que es muy importante. Entonces, la asistencia no es exclusivamente lo tradicional de que el cardiólogo se ocupaba del corazón del paciente, sino es viendo el paciente completo, el paciente íntegro. El paciente no es exclusivamente corazón, el paciente es un ente como persona y como tal hay que tratarlo. Pero es muy raro este concepto de la medicina porque a uno lo tratan como un número en un hospital. No, definitivamente nosotros eso es lo que evitamos. Evitamos en lo posible de que el paciente sea un número y por lo tanto conocemos a cada paciente con su nombre y apellido. Francisco Pérez Jiménez, paciente número 1 de rehabilitación cardíaca. ¿Qué tenía usted, don Francisco? Bueno, antes del infarto no tenía nada. Después del infarto tuve un infarto. Estuve aquí ingresado en el hospital clínico y doy gracias a Dios, precisamente a la unidad de cardiología, que hoy en día pues marcho estupendamente bien, estoy muy bien
y hacía mi rehabilitación y luego después me dieron de alta, la hacía en la casa y luego después, pues usted sabe cómo son los seres humanos, somos pescadores y yo seguí pecando hasta que me dio el segundo infarto. Y luego después del segundo infarto pues seguí hasta que me dio el tercero y cuando yo ya le di la oreja a la tercera, pues la verdad que ya entonces me formalicé y me hice lo que se suele decir un verdadero ser humano. Yo miré por mi salud y miré por mi bienestar y me faltan 14 años para cumplir los 70 y soy muy feliz, estoy muy feliz y muy contento y adoro todo el personal de la tercera planta de cardiología del Hospital Clínico de Caracas. Mire, ¿qué le recomendaría a los pacientes cardíacos usted? Pues yo les recomendaría que desde un principio lo que yo no hice y que desaproveché, que se abstenga y que se guíe y que vayan por la línea que le trazan el doctor. Si ellos siguen y lo hacen al pie de la letra, entonces ellos tienen vida para un rato como yo creo que la tengo. Yo soy un hombre que no fumo, no bebo, mis comidas son unas comidas muy normales, muy simples, no deseo nada que otra persona esté comiendo, porque el cuerpo es un vicioso y a lo que se acostumbra. Entonces yo estoy acostumbrado a esta vida y para mí es una vida feliz y me encuentro muy feliz para todavía a mis años ser útil a la humanidad. Y quiero que la humanidad pues ponga pies en ella misma para que la humanidad sirva a los descendientes que vienen detrás y le dé ejemplo. Y con el señor Pérez Jiménez también estuvo un colega, Miguel Núñez. Tú eres de los primeros también, pero yo te veo aquí de nuevo en la unidad de rehabilitación cardíaca. ¿Por qué, Miguel? Bueno, yo tuve el primer infarto o el infarto en el año 77. Comencé en rehabilitación, en esa época estaba iniciándose aquí en el clínico, rehabilitación. Hice todo mi programa de rehabilitación, luego permanentemente en casa lo seguía. Abandoné por cuestiones de trabajo, que tenemos permanentemente, tengo bastante trabajo y el tiempo pasó hasta que en el transcurso del año pasado, a mediados del año pasado, vine a consulta. Los médicos vieron necesario después una serie de exámenes y prueba de esfuerzo que tenía que volver otra vez a rehabilitación y creo que lo vi muy conveniente y necesario y por eso estoy de nuevo en rehabilitación. Estoy siguiendo los programas, son beneficiosos, me siento mejor ahora. Tengo un control permanente y creo que debo seguirlo, es lo que me indican los médicos. Los médicos indican un montón de cosas y los pacientes cumplen, más o menos. Ahora, ¿qué debe hacer una persona para no tener que ir al cardiólogo? Para que un paciente pues trate lo posible de no venir acá, debe cumplir una serie de requisitos que son, en lo posible, eliminar todos los factores de riesgo que tenga para enfermedad coronaria. Los factores de riesgo son múltiples, pero los más importantes son la hipertensión arterial, el consumo de cigarrillo y el colesterol elevado. La persona hipertensa pues debe tener su control y ya sabemos todos que la hipertensión es un mal que muchas veces no produce síntomas, pero en todo certificado médico lo primero que hacen es tomar la atención y es de muy fácil diagnóstico. Entonces la persona hipertensa debe controlarse. Segundo, deben eliminar por completo el cigarrillo. Aquellas personas que tengan colesterol alto deben estar sometidos a una dieta especial y chequearse los niveles de colesterol. Ahora, existen otro tipo de factores que son algunos modificables y otros no. Se sabe que la enfermedad isquémica y el infarto del miocardio es mucho más frecuente en hombres que en mujeres, entonces un factor de riesgo lo representa ser hombre. Eso no se puede modificar. Otro de los factores importantes es la edad. Anteriormente la cardiopatía isquémica era mucho más frecuente por encima de los
45 años. Actualmente ya ha bajado a 40 y algunos hasta 35. Entonces eso representa otro factor de riesgo, pero que tampoco puede ser modificable. Hay los antecedentes familiares de personas que hayan tenido familiares que tuvieron infarto a edades jóvenes de 35, 40, 50 años o que hayan muerto de infarto jóvenes. Estos antecedentes familiares tampoco se pueden modificar. Pero sí existen otros factores como la diabetes, como el estrés a que la persona está sometida, las angustias con que se vive, sobre todo en las ciudades como la nuestra, que representan factores que sí se pueden modificar. Y uno muy importante que nosotros estamos tratando de rescatar y evitar, que es el sedentarismo. O sea, las personas sedentarias, está demostrado que con mucho más frecuencia tienen problemas coronarios que las personas que realizan ejercicio. Bueno, en cuanto a ejercicios, estamos claros. Pero la dieta... Sancocho de huesito. Sí, señor. Sancocho de pescado. No, señor. En hábito negro. Sí, señor. De cuello parado. No, señor. Mire, licenciada Hopkins, pero hay alguna medida drástica que uno tiene que cumplir porque sí. Bueno, depende del paciente. Esas son cuestiones muy individuales. A cada persona generalmente recomendamos algo. El paciente debe estar lo más cercano a su peso ideal. Eso sí es definitivo. Se calcula, de acuerdo a su estatura, a su edad, a sus actividades, cuál debe ser su peso ideal. Y en base a eso se recomienda, se le da una dieta especial hipocalórica para que disminuya de peso y llegue al peso deseado. No al peso ideal porque es bastante difícil, pero sí a su peso deseado. En definitiva, ¿cuáles son las recomendaciones básicas, imprescindibles para un enfermo cardíaco? La persona debe, primero, su peso tiene que hacer, si está por encima del peso normal, debe hacerse llegar a su peso ideal, al peso lo más cercano a su peso ideal. Eso uno. Dos, debe eliminar el consumo de grasas de origen animal, a lo sumo. Por ejemplo, las carnes, digamos, cochino, embutidos, queso con un alto contenido de grasa, eso debe eliminarse definitivamente. Eso es algo que debe borrarse, no debe consumirse. Y el azúcar, el consumo de azúcares refinados también debe disminuirse al máximo. De pronto pareciera que es como muy drástico decirle a una persona, no debe hacer esto, pero en cuanto se señala cuál es la importancia y la relación tan directa que hay entre la dieta y la enfermedad, el paciente entiende y acepta esos pequeños su cuota de sacrificio en ese sentido, pues. Doctora Lozada, ¿qué persona tiene que someterse a una prueba de esfuerzo? ¿Solamente la gente enferma del corazón? No, la prueba de esfuerzo es un método no invasivo dentro de los métodos diagnósticos de enfermedades del corazón, pero nos da una información mucho más amplia y se puede realizar en individuos sanos y en individuos enfermos del corazón. También se pueden hacer en adultos y se pueden hacer en niños. En los individuos sanos se puede hacer para evaluación de capacidad funcional, para indicación de programas de rehabilitación o de ejercicio en aquellos individuos por encima de 40 años que quieran hacer ejercicios tipo trote o caminatas fuertes o incluso caminatas muy suaves. Se debe hacer o se le indica la prueba de esfuerzo para saber qué capacidad funcional tiene, cuál es su límite de frecuencia y qué ejercicios deben de realizar. Eso en los pacientes sanos y en los pacientes enfermos, básicamente en aquellos individuos donde se sospeche por un dolor típico o atípico torácico que tenga obstrucción de las arterias coronarias. Corazón venezolano. La doctora Yajaira Lozada es la más joven del grupo de cardiólogos de rehabilitación. Se graduó en 1976, el año en que nació la rehabilitación cardíaca en Venezuela. De una lanza.
¿Qué le ha interesado más a usted? ¿El corazón poético, o el corazón científico o el corazón sentimental? Bueno, yo me imagino que las tres cosas son importantes. Si lo tomo desde el punto de vista científico, la parte orgánica es la que quizás me interese más, pero no puedo dejar de darle importancia a la parte del corazón poético. De ello se ha escrito mucho y ahora que tenemos a la mano, o que ya está en pie, ya una realidad que es el trasplante de corazón, ya entonces los poetas no sé en qué tipo de corazón van a escribir. Sin embargo, yo creo que está vigente y es una realidad que el corazón no es solamente un músculo y un motorcito que impulsa la sangre a todo el organismo. Es muchas cosas más y lo más importante de eso es que los pacientes, cuando ingresan a la unidad de cuidados coronarios y saben que tienen un infarto, el sentimiento, la angustia de muerte inminente es tan importante, porque saben que al estar alterado o al estar dañado su corazón, está muy cerca la presencia de la muerte. Entonces, la importancia para mí es en los tres aspectos, pero el paciente, la importancia del paciente es muy importante también, porque él es el que está acostado en la cama, él es el que está sintiendo su molestia, y a esa persona hay que transmitirle mucho afecto, mucho cariño y confianza de que ese problema que siente va a salir, de eso va a salir, y que va a salir por sus propios pies, y que iniciándose un programa de rehabilitación en el segundo o tercer día de su infarto, él va a salir caminando y a los 2 meses está realizando sus trabajos normales. Corazón, una llena canción de amor. La vida siempre ha sido así. Corazón científico. Corazón mágico. Corazón poético. Corazón sentimental. Cuidado, corazón, cuidado. Una llena canción de amor. La vida siempre ha sido así. Tú por tu lado, yo por ti. Corazón mágico. Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Gracias a la doctora Almeida, doctora Lozada, doctor Rosenthal, Betty Colmenares, Margot, Patricia, Mari Carmen, Marisa y todo el equipo de rehabilitación cardíaca del Hospital Universitario de Caracas. Esperamos que el encuentro con estos pioneros haya aportado algo a su conocimiento y a su sensibilidad. Y mucho ojo con el motorcito. Hasta la próxima con otro pionero de aquí,